Hola, muy buenas noches. Os damos la bienvenida a todas las personas que nos estáis acompañando acá en sala, como a todas aquellas que poco a poco se van uniendo a la transmisión a través de nuestras redes, desde otros territorios de Bolivia, al inicio del ciclo de conversatorios con el que empezamos hoy en el marco de Hiwasa, escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades. Como muchos ya sabéis, Hiwasa forma parte del programa de Cultura y Ciudadanía del Centro Cultural y en este 2022-2023 estamos dando inicio a una nueva edición bajo el paraguas de la accesibilidad y la inclusión y bajo el subtítulo Escenarios de aprendizajes en torno a las discapacidades, a través del que pretendemos activar espacios de aprendizaje colectivo a partir de los cuales podamos generar un conocimiento situado de la discapacidad en Bolivia. El ciclo con el que damos inicio hoy estará activo a lo largo de los 10 meses que dura el programa y desarrollándolo entre este mes de noviembre y julio de 2023 y abordaremos diferentes temáticas como la sexualidad, que afrontaremos el próximo 24 de noviembre, la educación, la inclusión laboral, el turismo inclusivo, los derechos culturales, entre otros. En el conversatorio de hoy abordamos la temática de espacio público y accesibilidad y en el mismo estamos acompañados de Fernando Jácome, de Enable World, a quien podéis ver en pantalla, a Joaquín Carizales, del Viceministerio de Vivienda, y vamos a estar acompañados de la moderación de Sergio Blanco, de ONU Habitat Bolivia, a quienes os vamos a presentar a continuación. Sergio Blanco es coordinador de ONU Habitat en Bolivia, arquitecto y urbanista de profesión, con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional, en posiciones tanto técnicas como gerenciales. Desde que asumió su posición en mayo de 2018, ha estado al cargo del apoyo que brinda esta agencia de Naciones Unidas al Gobierno de Bolivia para la construcción de una política nacional urbana con miras a la implementación de la nueva agenda urbana en el país y, más recientemente, su implementación a nivel local. Se unió a ONU Habitat en 2012 en su oficina en Haití, donde llegó a ocupar el puesto de representante país, con responsabilidad también sobre la República Dominicana. Posteriormente fue coordinador de la Oficina Subregional de ONU Habitat para América Central y el Caribe. Es funcionario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde durante más de 10 años trabajó en diferentes proyectos de desarrollo urbano en Argelia, Cabo Verde, Honduras y la República Dominicana. Y entre 2009 y 2012 fue coordinador general adjunto de la Oficina de la ECIT en Argel. A continuación, Sergio os presentará tanto a Fernando como a Joaquín y daremos inicio al conversatorio y quisiéramos aprovechar la ocasión para recordaros que el programa cuenta con diferentes modalidades de actividades. De hecho, el próximo lunes 14 contamos con la proyección del documental La Pelea, aquí mismo, en este espacio, a las 19 horas, en el que también contaremos después con un conversatorio con varios de los participantes que participaron en la marcha de los discapacitados desde 2016 y que protagonizan ese mismo documental. E igualmente, el martes damos inicio al martes de cine Hiwasa, que se estará desarrollando hasta el 13 de diciembre y en el que vamos a presentar diferentes películas iberoamericanas que trabajan en torno a diferentes discapacidades y en las mismas vamos a contar también con un conversatorio. La primera película es El método Arrieta y el conversatorio con el que contaremos al cierre de la proyección va a estar coordinado por nuestra querida Cecilia, que nos acompaña hoy acá. E igualmente, el viernes 18 realizaremos la presentación del cierre del laboratorio Corpolisemias, en el que vamos a estar inmersos también la próxima semana y en el que realizaremos una primera aproximación a la cartografía de las discapacidades en Bolivia de la mano del colectivo argentino Iconoclasistas. Así que, nada, esperamos que os acordéis de estas fechas. Si no tenéis toda la información en la web, así como en las postales de Hiwasa que estamos repartiendo. Y nada, cuando queráis, Sergio, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Muchas. Hola. Hola. No sé si no se oye, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy buenas noches. Gracias, Marta, sobre todo. Muy buenas noches a todos y a todas. Estoy particularmente agradecido por la invitación del Centro Cultural de España para en una nueva ocasión poder colaborar en estas temáticas que nos unen de alguna forma.
esta idea de hablar de cultura ciudadana y hacerlo en un nuevo ciclo de Hiwasa y además, como le gusta hacer al Centro Cultural, metiendo el dedo en donde duele, ¿no? A veces. Y hablar, por supuesto, de accesibilidad y hablar de inclusión. A mí esto me emociona porque creo que es muy interesante ver cómo un centro cultural pues, ¿no?, va más allá de lo que uno pudiera tal vez esperar de un centro cultural, con muestras de esto y de lo otro, pero ahí se presta a la conversación, al debate, a la propuesta, al fin y al cabo, y además de la mano, pues siempre de la ciudadanía, de la sociedad civil, y generando seguramente un punto de encuentro donde podamos abordar muchas de estas temáticas. Como ONU Habitat, que saben que es la agencia de Naciones Unidas especializada en los temas de hábitat y de desarrollo urbano de ciudades, pues esta ya es, creo, la segunda ocasión en la que tenemos la oportunidad de colaborar con el Centro Cultural, pero también se enmarca en el trabajo que hemos venido llevando adelante en el país, en Bolivia, para implementar la nueva agenda urbana aprobada en Quito en 2016 y que Bolivia también suscribió. Por supuesto, la Agenda de Desarrollo Sostenible a través de su objetivo 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y uno de los temas en los que siempre hemos querido incidir es en el de la inclusión. Siempre decimos que los espacios urbanos difícilmente podrán ser sostenibles si dejan atrás a una parte de la población. Creo que debemos entender la sostenibilidad también en esa dimensión social, y en la que no es posible avanzar en el cumplimiento de ninguno o de todos los objetivos si esto no se hace de manera inclusiva. No por nada el eslogan de la Agenda 2030 dice no dejar a nadie atrás. Y desde ONU Habitat nos gusta añadir y ningún lugar atrás, porque los lugares al fin y al cabo son donde vivimos, entonces es fundamental que esos lugares propicien ese no dejar a nadie atrás. Les he dejado en la puertita, aprovecho un break comercial, un pequeño marcador de libros con un QR donde pueden saber más de nosotros. Bueno, quiero, por supuesto, felicitar nuevamente al Centro Cultural y sobre todo agradecer a nuestros invitados, al querido amigo Fernando Jácome de World Enable y nuestro también colega y amigo Joaquín Carizales. Voy a aprovechar que estamos en el Centro Cultural de España para pronunciar la Z bien marcada. Carizales, si no me equivoco, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Y mi rol en esta noche es un poco, bueno, Marta ha dicho moderar, pero yo quiero decir animar un poco el conversatorio, ¿no? La idea más bien es que esto no sea un monólogo ni un diálogo entre tres, sino donde ustedes también, por favor, participen. Entonces, un poco como hemos estructurado la tarde es que yo voy a hacer una pequeña introducción al tema, en el que más bien pretendo lanzar algunas ideas al aire, un poco con intención de provocar la reflexión. Luego, tanto Fernando como Joaquín van a hacer una breve presentación, ¿no?, desde las dos perspectivas. Fernando se va a presentar, pero representa una organización internacional que trabaja en los temas de inclusión y accesibilidad y el espacio urbano y el espacio público. Y Joaquín viene del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, donde nos puede dar un poco también la pauta de lo que se está haciendo desde el Estado. Posteriormente, la idea es que haya algunas preguntas, si quieren, de discusión que yo voy a intentar provocar entre nuestros participantes, pero enseguida les vamos a dar más bien a ustedes la palabra para que también planteen sus reflexiones, sus preguntas, sus propuestas. Y solamente les pido que lo hagamos con el ánimo de conversar. Y entonces intentemos buscar los hilos de reflexión que se han ido un poco, o que espero vaya a poder ir trazando durante la noche, para que esto sea verdaderamente interesante, ¿no?
Bien, pues dicho todo eso, si me permiten, inicio un poco con esas ideas que a mí se me ocurren que son esenciales, ¿no? para hablar de espacio público e inclusión, espacio público y accesibilidad. Y tal vez iniciaría más bien intentando provocar la reflexión sobre lo que es el espacio público. Y recientemente hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Gobierno Municipal de La Paz, que se pregunta eso mismo, ¿qué es el espacio público? Porque incluso dentro de la propia administración municipal se dan cuenta pues que hay una parte del espacio público que gestiona una secretaría o la Dirección de Parques y Jardines, ¿no? Los parques, las plazas. Hay otro que hace obras, ¿no? El mapa sobre las calles, pero luego hay otro que es mercados, otro que es bibliotecas, y al final no sabemos muy bien qué es ese espacio público. Más que por sus pedacitos, ¿no? Y eso no, creo que no es necesariamente de eso. Y mi provocación va un poco en sentido de entender el espacio público, entiendo, en todas sus dimensiones. Una dimensión, si quieren, social, cultural, ¿por qué no política? ¿No? Ahí también es un espacio de participación y de construcción de sociedad. Ahí ese es donde nos intentamos entender. La asamblea seguramente sea el espacio público por antonomasia, si quieren. Y entenderlo seguramente como yo creo como un espacio de construcción de sociedad y de ciudadanía. Yo siempre digo que las ciudades se crearon alrededor de hace 5.000 años en torno al espacio público, en torno a la plaza, ese punto de encuentro donde empezamos a intercambiar. Seguramente serían mercancías, ¿no? Habría un trueque de cosas, pero inmediatamente serían de ideas, de conocimiento, de opiniones. Y eso es lo que ha generado lo que somos hoy, para bien o para mal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la comprensión tal vez que habría que darle al espacio público, porque, y eso lo vamos a abordar más adelante, a la hora de construir el espacio público lo tenemos que hacer pensando en esos valores sociales y ciudadanos que queremos promulgar. Y eso, por supuesto, tiene un componente de inclusión. Si queremos efectivamente cumplir con una agenda de desarrollo sostenible, que eso de sostenible siempre suena como una coletilla que se le pone al final a todo y parece que eso todo. Pero entendamos qué es lo que quiere decir, y yo creo que hay un elemento de inclusión que es esencial a la sostenibilidad. Eso sí quiere como primera reflexión, ¿no? ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo lo construimos? ¿Y qué valores refleja? Y al revés, ¿no? ¿Cómo construimos espacio público de manera que se construya esos valores sociales y ciudadanos que queremos? En segundo lugar, si quieren, hablar un poco de la accesibilidad al espacio público como garantía del ejercicio de derechos y de la inclusión social. Si todo este espacio público que hemos intentado esbozar hacia el principio y que voy a dejar abierto a la discusión excluye a una parte de la población o no le permite el acceso por las razones que sea, pues necesariamente estamos apartando del ejercicio pleno de sus derechos a esa parte de la ciudadanía. Y hablo de derechos políticos, sociales, culturales, de todo tipo. Y ahí, bueno, tal vez sería oportuno recordar el afamado derecho a la ciudad, ¿no?, de Lefebvre, en el sentido de que lo que hace es dar una dimensión única, si quieren, a los derechos en el espacio, ¿no?, en el espacio público, en la ciudad, en el territorio. Porque es, al finalmente, como decía antes, no dejar a nadie, pero a ningún lugar atrás. Esos son los lugares donde los derechos se ejercen y deben tener esa posibilidad de que todos puedan disfrutarlos. Y entonces, si efectivamente queremos que el espacio público en toda esa dimensión sea accesible, debemos pensar en las barreras que se presentan a según quién para acceder a esos espacios, en todas sus dimensiones culturales, políticas, físicas incluso. Y ahí también quisiera apelarles a reflexionar sobre, por supuesto, las barreras físicas que impiden a las personas en situación de discapacidad acceder a según qué oportunidades, a según qué espacios, pero también hacerlo tal vez con una mirada también de género, ¿por qué no?, interseccional,
ahí se empiezan a acumular, ¿no?, las capas de barreras que no suman, yo siempre digo que multiplican, porque aquí al final acaban haciendo prácticamente imposible o poniendo cada vez muros más altos a las personas que acumulan vulnerabilidades para acceder a según qué cosas. Y entonces sí, hay barreras efectivamente también físicas, por supuesto, pero yo creo que también las hay sociales, las hay económicas, las hay culturales, las hay de raza, las hay de mucho tipo, ¿no? Y que analicemos un poco cuáles son ellas, pero con la intención seguramente para llegar al final, si quieren, a la propuesta, ¿no? No nos limitemos al análisis, nos digamos, bueno, entonces, ¿cómo es que tenemos que producir, si lo podemos llamar así, el espacio público, la ciudad, bajo todas estas consideraciones, de manera que, no sé si aseguren o garanticen, pero permitan un acceso pleno a todos estos derechos? Termino, bueno, también tendiendo la mano a nuestro colega Joacim, ¿no?, porque él también nos va a hablar un poco del reconocimiento de estos derechos en la normativa, en la ley del Estado plurinacional, y sobre todo algunos de los proyectos y políticas y programas que desde el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo se están planteando de manera muy práctica, ¿no?, para responder un poco a esta pregunta. Bien, con eso termino, si les parece, mi introducción, y voy a pasar ahora la palabra a Fernando, que tiene una presentación, entiendo que cortita, pero que, bueno, hemos preparado también un poco la conversación de después. Adelante, Fernando, por favor. Si quieres te presentas a World Enable y luego charlamos. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. En principio, agradecer también al Centro Cultural de España en La Paz por la invitación, a nuestros colegas de ONU Habitat, especialmente a Sergio, y al Viceministerio de Vivienda y Urbanismo de Bolivia, naturalmente. Bueno, yo me presento, soy Fernando Jacome, soy el asesor de asuntos gubernamentales de World Enabled. World Enabled es una organización internacional que viene trabajando de la mano ya durante más de 15 años con las principales instancias internacionales de desarrollo urbano, y aquí ONU Habitat es uno de nuestros socios principales a escala global para la implementación, y de hecho yo he estado en su hermoso país 2 veces apoyando justamente al trabajo que hace Sergio, que realmente es encomiable y hay que felicitar mucho, porque yo creo que esto es justamente lo que se tiene que hacer para favorecer los procesos de inclusión, y es tener un diálogo maduro con autoridades, tomadores de decisiones y sobre todo la sociedad civil, que naturalmente tiene un rol fundamental en este tipo de procesos. A partir de allí, yo creo que este diálogo nos invita a reflexionar sobre un tema que es fundamental, y es el acceso al espacio público. Esto es un conversatorio, yo voy a hacer una muy breve presentación sobre algunos conceptos básicos. Afortunadamente Sergio ya me ha ayudado a abordar algunos de ellos, pero más bien esto me permite saltar hacia el aspecto, digamos, más práctico, que es lo que nos deberá llevar a una conversación mucho más madura. Entonces, a partir de allí, yo voy a compartir mi pantalla. Sergio, agradecería que me confirme si la ven. Sí, Fernando, se ve bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primera instancia, bueno, voy a poner pantalla completa para que puedan ver. Bueno, aquí me gustaría confirmar, un poco ratificar lo que decía Sergio, ¿no? El espacio público es fundamental dentro de las sociedades, porque podemos tomarlo bajo una definición sencilla y basarnos en la idea de que son todos aquellos espacios en los que podemos circular libremente y que podemos utilizar de modo igualitario dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestras comunidades. Pero el espacio público trasciende a esta explicación un poco simple, porque tiene claras implicaciones y dimensiones sociales. Como lo había dicho Sergio, hay un tema de apropiación, hay un tema de que dentro del espacio público se desarrollan las mayores representaciones de la sociedad civil, y esto tiene que ver desde simples manifestaciones a carnavales, a marchas por fiestas patrias, etcétera, o simplemente porque gran parte de nuestra vida o toda nuestra vida dentro de la ciudad se realiza en espacios públicos. Y de allí la importancia
de que este espacio público tenga una representación. Aquí hablábamos y hay un tema fundamental relacionado con la cultura, pero el espacio público va más allá. El espacio público tiene una dimensión político-jurídica, lo había dicho Sergio. Aquí hay un tema de todos sabemos dónde se toman las decisiones, dónde tenemos que ir a marchar cuando tenemos que hacer valer nuestros derechos civiles, etcétera. Y lo más importante, ¿no? El espacio público también es un espacio dinamizador de la economía. En las calles, en las plazas, en el espacio público se moviliza la economía. Hay una dimensión urbana naturalmente, porque el espacio público enriquece a los procesos de desarrollo urbano. Es más, los bienes públicos, el mobiliario, las plazas, los parques van variando. Esto no es un proceso fijo, más bien es un proceso dinámico, y esa misma lógica dinámica hace que las políticas urbanas siempre vayan tomando en cuenta cómo se va desarrollando el flujo de las ciudades, la utilización del espacio público, cómo se van formando. Y naturalmente eso lleva hacia este proceso inevitable de tener cierta apropiación. En el espacio público, ustedes recordarán, como les decía antes, ustedes tendrán grandes historias sobre sus plazas, sobre sus calles, etcétera. Y esto es un poco lo que nos lleva a llevar a una simple reflexión que yo quería traer. Si nuestras calles son inhóspitas, nuestras veredas y aceras simplemente no nos permiten movilizarnos con naturalidad, si nuestras plazas no tienen árboles, si los jardines no tienen flores, difícilmente vamos a poder hacer un uso cotidiano agradable de los mismos. Y tomando en cuenta que toda nuestra vida en la ciudad discurre en el espacio público, es fundamental garantizar lo que decía Sergio hace unos segundos: el acceso a la ciudad, el acceso hacia ser miembros activos de la sociedad, a poder participar de esa ciudad, de esos espacios públicos. Y si no, lastimosamente nosotros estamos discriminando y estamos alejando a un grupo importante de personas. Y aquí yo quisiera hacer una diferenciación que me parece fundamental y que tiene que llevar este diálogo: el acceso, la accesibilidad a la información, a las telecomunicaciones, a las noticias, a la infraestructura, que ustedes puedan ir a una plaza, a un evento cultural, favorece a todos. Las personas con discapacidad, a veces se habla en términos de discriminación positiva de las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, todos somos beneficiarios. Todos los que estamos en esta llamada, en esta reunión allá en La Paz, en un momento u otro vamos a tener algún tipo de discapacidad y vamos a necesitar de algún tipo de apoyo. Entonces, la accesibilidad es un tema que nos sirve a todos. Entonces, partiendo de este precepto de que la accesibilidad es un concepto que nos sirve a todos, yo quisiera hablar de cómo consideramos, no solo a nivel de la gran política pública, sino también de pequeñas acciones, cómo se pueden fortalecer los procesos de política. Les pido, vamos a ver. A partir de allí nosotros tenemos que analizar. Les pido un segundo, que mi perrita está corriendo de lado a lado, qué vergüenza. Les decía entonces, bueno, que es fundamental tomar en consideración que hay algunos aspectos que ya han sido identificados. Aquí no hay que inventarse mucho, la verdad, porque hay prácticas que ya han sido evidenciadas. Luego yo haré un breve recuento de algunas pequeñas prácticas que pueden tomarse en consideración con muy pocos recursos y mucha voluntad de todos. Pero es claro que hay algunos factores que son básicos para fortalecer el acceso hacia el espacio público y en general hacia la ciudad y el derecho hacia la ciudad. Y ese es en un principio lo que estamos haciendo el día de hoy: fortalecer los mecanismos de participación social efectiva y cualificada, porque efectivamente es necesario contar con la participación de personas de los diferentes conglomerados, de los diferentes grupos, de los diferentes grupos minoritarios, pero que tengan una plena comprensión y representen, diría yo, de una manera transparente y de una manera legítima a los intereses de sus diferentes colectivos. Ahora, Sergio nos decía algo importantísimo, y es el tema de la accesibilidad universal. Y la accesibilidad universal tiene que ver con múltiples digamos, dimensiones, porque hay una accesibilidad al espacio físico,
pero también hay una accesibilidad a la información y a las telecomunicaciones a partir de pequeñas medidas para que todos podamos tener acceso. Esta presentación, por ejemplo, cuenta con medidas de accesibilidad porque cuenta con contrastes para que personas que tengan problemas o dificultades de baja visión puedan tener mayor acceso hacia los contenidos. Y aquí viene un tema que es una idea central de la accesibilidad en todas sus dimensiones y es el tema de los ajustes progresivos. Porque sabemos naturalmente que generar políticas de manera responsable conlleva también la planificación de presupuestos y esto naturalmente conlleva un proceso, un tiempo y los cambios no se pueden hacer de un día para el otro. Y allí es donde el tema de los ajustes progresivos tiene un valor fundamental porque los cambios no tienen que hacerse de un día al otro. Más bien, aquí vamos hacia el siguiente concepto y es ese cambio de paradigma. En los procesos de formación de profesionales, de dinamización de los espacios, pero también del cambio de paradigma en términos de cómo se toman y se desarrollan las políticas públicas. Y aquí es donde la accesibilidad tiene que ser una precondición, no tiene que ser un tema de ajustes posteriores que naturalmente son infinitamente más caros cuando tienen que ajustarse, sobre todo si hablamos de infraestructura física, pero al contrario, si es que nuestros tomadores de decisión, nuestros planificadores urbanos, la gente que está trabajando en la ciudad, entiende que estos conceptos deben ser previos, pues se ahorran fondos, se ahorran problemas y sobre todo se garantizan los derechos de las personas. Y aquí viene un tema que también es fundamental y que también lo estamos viendo el día de hoy, y es la coordinación intersectorial. Solo a través de un proceso de coordinación entre la sociedad civil, el sector privado, el sector público y otros actores de interés que forman parte del desarrollo de nuestras comunidades y ciudades, nosotros podemos legitimar este tipo de diálogos. Y esto naturalmente tiene que ir vinculado a esta colaboración hacia el levantamiento y desarrollo de fuentes de información fiables, factibles, que nos permitan tomar medidas de política adecuadas. Esto, amigos, son pequeños factores que pueden ayudarnos a garantizar lo que decía Sergio en un inicio, y es ese derecho a la ciudad, esa garantía de acceso hacia los beneficios y derechos que se dan en la ciudad. Y esto no necesariamente tiene una implicación onerosa o millonaria. Realmente hay ajustes que se pueden hacer utilizando incluso los teléfonos móviles o teléfonos inteligentes que ustedes, todos y cada uno de ustedes deben tener en la sala, a través del uso de simples herramientas. Yo ahí, por ejemplo, he puesto como una buena práctica el llamado Access Map, que lo desarrolla G3ICT, que es un consorcio tecnológico norteamericano que se especializa en desarrollar herramientas tecnológicas, y se hizo un pilotaje justamente en las ciudades, bueno, en América Latina, en Río de Janeiro, en Santiago de Chile, hay una ciudad más en Chile que se me escapa ahora, y en Quito, a través de los representantes de país de esta organización. Y por ejemplo, ellos con el apoyo insisto, solamente los teléfonos móviles y la apertura, un código fuente muy sencillo, y el trabajo con estudiantes de universidades que tienen que recurrir a hacer prácticas de gestión social, pues mapearon todo el centro urbano de la capital de Quito para que personas, ustedes ahí quizás por la proyección no se pueda ver bien, pero esto es más o menos como una aplicación como el Uber Eats o el Uber, o el Google Maps, que ustedes pueden ver cuando van a ir a una locación y les avisa en qué condiciones de accesibilidad se encuentra la infraestructura pública y por qué veredas es mejor caminar, si es que hay escaleras, si es que hay pendientes, etcétera. Entonces esto, por ejemplo, en el caso de un usuario de silla de ruedas, es una herramienta muy poderosa para que pueda planificar sus traslados y puedan moverse de mejor manera en la ciudad, sobre todo en sociedades como las nuestras, que no necesariamente fueron planificadas bajo altos estándares de urbanización y a veces no se cumplen ni siquiera con normas básicas de construcción, de edificación y de planificación urbana, como el ancho de las aceras o etcétera. Entonces eso es un tema que es fundamental. Lo que yo les decía, el cambio de paradigma en los procesos de planificación y, ¿por qué no?, apelar a la corresponsabilidad social. Esto es un proceso conjunto que necesariamente requiere de la adopción de conceptos urbanísticos como el de calles completas, hablando ya de conceptos netamente urbanísticos, y de cómo mezclar este concepto de calles completas, no tomando en cuenta únicamente, por ejemplo, el vehículo en el desarrollo de los sistemas de movilidad, sino a las personas y a todo aquello que los rodea, con la cadena de accesibilidad.
dentro de los instrumentos de planificación. Esto es un proceso que tiene que ver netamente con los procesos de planificación y que estoy seguro nuestro colega del viceministerio nos hablará un poco más de esto a continuación. Y naturalmente el proceso de participación y codecisión, porque este es un proceso continuo, dinámico y sobre todo que tiene que ser llevado de manera madura y concertada entre las diferentes partes de la sociedad, entre los diferentes actores de interés. Y aquí yo me permito mencionar a la política de ciudades en el caso de Bolivia, que para nosotros es, por ejemplo, un ejemplo muy importante a nivel práctico y de cómo tener un lineamiento claro o estratégico, como se define la misma política, de orientación hacia el desarrollo urbano. Y aquí yo había un poco desintegrado toda la elaboración que se había hecho en el texto en algunos conceptos que son básicos, pero que son realmente prometedores en términos de cómo desarrollar una ciudad para todos y para todas. Y es este concepto del desarrollo urbano sistémico que está anclado hacia diferentes ideas que son centrales en este proceso, y es en la integralidad. Pensar en el desarrollo urbano como un tema integral, como yo les decía, ir más allá de la política, de pensar únicamente en el edificio, en el hospital, en la calle, en el automóvil, sino pensar siempre en las personas, pensar siempre en cómo tienen que desarrollarse los sistemas, integrador en términos de cómo se trabaja, participativo, que es la clave de este proceso, y en esto hay que celebrar y hay que enfatizar en que el gobierno de Bolivia y UNO Hábitat hacen un trabajo muy importante, y lo que está haciendo ahora el Centro Cultural es una demostración de aquello. Inclusivo, porque no podemos desarrollar políticas que favorezcan a todos si no contamos con la participación de todos. Eso es imposible. Resilientes, y aquí es lo que decía un poco Sergio, que el término puede sonar a veces ya trillado y muy utilizado. Todo es resiliente y todo es sostenible ahora, y generalmente tenemos unos recetarios con manuales que nos dicen cómo hacer, cuáles son las normas, cuáles son las especificaciones, pero lo importante es trasladar eso hacia las realidades y a las políticas nacionales. Y ese, entiendo yo, es el ejercicio que se quiere hacer y se ha estado haciendo desde hace años en Bolivia, y es un tema, como yo decía, encomiable. Y todo esto bajo un enfoque de derecho, y de allí es que nosotros podemos llevar a cabo políticas bajo estos conceptos, pero siempre considerando a la persona como el centro del desarrollo de las políticas urbanas. Y en el caso, por ejemplo, del espacio público, el espacio público es justamente ese espacio, esa arena en la que se confluyen los intereses, confluyen las energías y confluye la cotidianidad de todas las personas. Y si las personas no pueden formar parte de aquello que están del mobiliario urbano, que no pueden formar parte de la dinámica social que se da en una plaza, que se da incluso algunos espacios públicos que nacen con una lógica más comercial, como un centro comercial, pero que acaban convirtiéndose realmente en espacios públicos para las personas. Si la gente no puede acceder a eso, no podemos hablar de una participación efectiva. Y allí es donde yo quisiera cerrar mi exposición breve, haciendo mención a lo que nosotros llamamos el Acuerdo Global de Ciudades para Todos, Cities for All, que está anclado y alineado con los acuerdos globales. Es un tema que trabajamos desde el enfoque de la nueva agenda urbana que rige el modelo de desarrollo urbano a escala global, junto con la Convención de la OMS para personas adultas mayores y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y busca que las ciudades y los planificadores de las ciudades tomen en cuenta 6 principios que consideramos son las claves para poder trabajar y desarrollar esquemas de planificación urbana inclusivos y sostenibles. Y es la no discriminación, que lo hemos conversado durante esta llamada, es tomar en cuenta la accesibilidad, que es el concepto clave y es el puente para alcanzar esta no discriminación y esta participación. Y aquí yo voy a enfatizar, esto lo he dicho siempre en Bolivia y siempre lo hago en los países de nuestra región, en la participación cualificada de nuestros representantes, porque no es lo mismo tener una representación con alguien que no conoce la agenda y que no conoce la problemática, y de alguien que sí conoce bien la agenda, que conoce las problemáticas y que representa legítimamente los intereses de los diferentes sectores de interés. El desarrollo de políticas y programas urbanos inclusivos, la construcción de capacidades, porque esto es clave. Nosotros debemos empezar con los estudiantes de arquitectura, de ingeniería,
de urbanistas, etcétera, para que ellos tengan estos conceptos ya adheridos a su formación profesional, y naturalmente el desarrollo de información que permita tomar decisiones de una manera más madura, basándose ahora ya hay tecnologías como el Big Data o como otros sistemas tecnológicos que nos permiten tomar decisiones, al menos en el campo urbano, que son realmente maravillosos y que permiten ahorrarse mucho tiempo y presupuesto para la toma de decisiones. Yo creo, Sergio, que con esto terminaría esta parte de mi exposición, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Clarito, me parece, y sobre todo muy, como diría, estructurado, ¿no? Y una visión integral también de este abordaje del espacio público. Ahora, si me permiten, le voy a dar la palabra a nuestro colega Joacim Carizales, del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Y bueno, lo que quisiéramos también es un poco como aterrizar, ¿no?, de las grandes agendas, principios, un poco a Bolivia. Y habíamos hablado en principio de mostrar o reconocer cómo la accesibilidad, ¿no?, y los derechos de las personas con discapacidad están reconocidos en el marco legal boliviano. Y también, si nos puedes compartir, por favor, algunas de las iniciativas, de las políticas, programas que desde el Viceministerio se estén desarrollando. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Fernando, gracias, Sergio, y gracias al Centro Cultural de España aquí en La Paz, y a los oyentes y también invitados aquí. Vamos a dar una parte, digamos, que se celebra, digamos, el 15 de octubre, que es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Una etapa que, digamos, que también como Estado estamos trabajando siempre en apoyo a las personas con ser incluyentes, y como dice ahí un decreto supremo, el 27837, se llama reflexionar sobre la situación de esta población que se encuentra en desigualdad de condiciones con las demás personas, entendiendo que la discapacidad emerge principalmente de las diversas barreras que la afectan, como son las arquitectónicas, comunicacionales y otras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. Y como nosotros siempre venimos trabajando también en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos también esos niveles, digamos, promover los planes, digamos, de interés social mediante sistemas adecuados basándose en los principios de solidaridad y equidad. En estos planes se frente a las familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos en el área rural también. Y asimismo, de acuerdo, estamos en un cumplimiento que venimos trabajando en el programa de vivienda para las personas con discapacidad. Es en el programa de atención extraordinaria. Es un programa orientado a las familias altamente vulnerables que por sus características especialmente no pueden ser atendidos con otros programas que no sean atendidos en extraordinaria. Y también como viceministerio, nosotros vivienda también tenemos trabajando en un programa que estamos ahorita que es, digamos, es una guía de soluciones accesibles para espacios de recreación infantil en espacios públicos para niños con capacidades diferentes, con el objetivo de establecer una guía de información técnica nacional para el diseño de espacios de recreación infantil accesibles para niños y niños con capacidades diferentes, con el único fin de concienciación de la sociedad boliviana sobre la accesibilidad como un valor de base de todas las dotaciones urbanas como herramientas necesaria y fundamental para la igualdad de oportunidades. Constituir a la guía de soluciones accesibles para espacios de recreación infantil como un manual de buenas prácticas en accesibilidad para reivindicar el derecho a jugar en igualdad para los niños y niñas con capacidades diferentes, considerando a un parque infantil como un lugar inclusivo en el que todos los niños y niñas se diviertan juntos, conociendo sus diferencias. Entonces, estos puntos venimos nosotros trabajando como
Ministerio de Vivienda y de Obras Públicas y Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso, digamos, sería, digamos, una parte que estamos trabajando, querido Sergio. Muchas gracias, Joaquín. Muy bien, pues completamos así un poco la primera parte del conversatorio con estas presentaciones. Yo, en ese ánimo de dinamizar un poco la conversación, me voy a permitir solo 2 preguntas, si les parece, Fernando, Joaquín, antes de pasar la palabra también al público que nos acompaña. Con la misma idea, ¿no?, de que tengamos un conversatorio, y les pediría también que tengan preguntas, propuestas, reflexiones, un poco que podamos avanzar. Fernando, yo te quería preguntar, en el entendido de que es efectivamente, y vos sos no sé si llamar un guerrero, ¿no?, en esta campaña por la inclusión y por la accesibilidad. Es efectivamente una batalla de largo aliento, ¿no?, en el que hay que estar insistiendo. Y mi pregunta va un poquito en pensar cómo espacios como este pueden contribuir efectivamente en esa lucha. Yo, en el trabajo que hemos venido desarrollando también por acompañar al Estado de Bolivia, a los distintos niveles de gobierno, en esta mirada de ciudades sostenibles, dicho así de manera gruesa, había un elemento que me parecía fundamental, es ese de la cultura ciudadana, ¿no? Parece que es como la base de todo. Si dentro de los propios habitantes no compartimos unos mínimos, digamos, de entendimiento sobre los que queremos construir nuestras ciudades, pero nuestras sociedades al fin y al cabo, parece difícil que en algunos de estos temas en particular, y sobre todo cuando estamos hablando de inclusión, porque parece que solo le afecta a unos y no a otros, y no a todos en realidad, se van como quedando relegados. Entonces, así, para ser muy concreto, ¿cuál es el valor, cuál es el rol o la importancia de espacios como este, de participación, de construcción de cultura ciudadana para avanzar en esta agenda? Al menos desde tu punto de vista, por favor. Gracias, Sergio, por la pregunta. Sí, efectivamente, yo no diría que es un tema de ser un guerrero, en principio diría que es un tema de ser un convencido de que hay ciertas esferas y ciertos espacios, lo que generalmente se acostumbra llamar la low politic, que no tiene un impacto económico, no genera, digamos, cantidades ingentes de dinero y que no tiene un interés particular de los tomadores de decisión, pero que sí que generará un cambio. Y ahí viene la importancia de lo que tú mencionabas, este tipo de espacios. En principio, felicitar a la cooperación internacional, porque yo creo que ese es el rol natural de la cooperación, generar este tipo de debates y de espacios dentro de la sociedad, porque aquí estamos hablando de un tema central, y es cómo convivir y cómo vivir realmente y garantizar que todo el mundo pueda vivir y ser partícipe de las diferentes dinámicas de la ciudad. Una cosa que es fundamental, y es lo que tú mencionabas, es que todos los que estamos en esta llamada, sin excepción, vamos a necesitar medidas de accesibilidad en algún momento de nuestras vidas. No rompemos una pierna, necesitamos una muleta, y solo allí nos damos cuenta de lo mal diseñadas que están las ciudades. Y podemos tener 15 años, 45, 80, y peor si por mala suerte nos toca utilizar una silla de ruedas. Ahí sí que la vida se nos complica enormemente. Y hacia donde yo voy es que es fundamental generar este tipo de espacios, porque sí, con la sociedad civil, con los tomadores de decisión como Joaquín, con la comunidad internacional como el Centro Español o como ONU Habitat, nosotros podemos tener este tipo de diálogos y concientizarnos y llevar este mensaje también y replicarlo, porque no es un tema solo de las barreras físicas que nos encontramos ahí afuera, no es un tema solo de las barreras que existen, por ejemplo, de navegación en la web o de servicios bancarios o etcétera, sino es el tema de las barreras actitudinales, que son las más importantes en este proceso. Y si no rompemos con esos paradigmas y si no cambiamos esa lógica, difícilmente vamos a poder llevar a cabo cambios estructurales, que es lo que se necesitan para favorecer la participación. Nuestro mundo es dicotómico en esta lógica, cada vez avanza más
en el multilateralismo y en la generación de instrumentos que salvaguarden los derechos de las personas, pero por el otro lado vemos en medio de una pandemia por los que fuimos perjudicados todos y sobre todo aquellos que viven en ciudades y en grandes conglomerados. Estamos saliendo de esto y tenemos ahora una guerra. Y bueno, uno no se puede explicar por qué pasan estas cosas, pero eso es nuestra naturaleza y por eso el valor de este tipo de espacios en los que podamos discutir y valorar este tipo de pequeñas acciones que sí pueden tener un cambio fundamental. Cambiar de actitud puede significar el cambio total en términos de desarrollo urbano. Gracias, Fernando. Bien, Joacim, ahora me voy a permitir plantearte una cuestión. Bueno, te toca como representante del Estado, pero sin ánimo de meter tampoco más cizaña de la necesaria. Pero sí, me gustaría preguntarte cómo se entiende o cómo vos entendés o cómo se entiende desde el viceministerio la relación que es necesario establecer dentro del Estado, entre los distintos niveles de gobierno. Veíamos como Fernando nos hablaba también de una multisectorialidad, ¿no? Porque no recae solamente sobre una cartera, pero también con los gobiernos subnacionales, pero por supuesto también con la sociedad civil, ¿no? Al ser esta es una temática, si quieren, también transversal a la sociedad, necesita una respuesta integral. Yo sé que no es la cartera de gobierno que se ocupa de eso, pero bueno, al fin y al cabo sí es de las responsables del sector de desarrollo urbano, de vivienda, de habitabilidad, y por tanto eso tiene un importante, por supuesto, componente de accesibilidad. Entonces, ¿cómo entendemos o cómo se debe entender un poco esa articulación entre los distintos niveles de gobierno, entre los sectores y con la sociedad civil? Bueno, de esa manera nosotros estamos por eso en la elaboración de esta guía. O sea, es un punto para nosotros, digamos, ya ahorita por terminar la guía, queremos darnos esta guía que es la recreación para los niños y empezar a trabajar esta guía con los gobiernos autónomos que tenemos en Bolivia, los municipios que aparte en esta guía, aparte que es, digamos, lo parte técnico que tiene, que es lo constructivo, y implementar, digamos, y la colaboración siempre va a estar del Ministerio de Vivienda con Urbanismo, implementar, digamos, con las grandes, las ciudades ya urbanizadas, las ciudades ya con desarrollo, empezar con ellos con líneas, digamos, que se puede entablar. Es una guía que esperemos que este año podamos ya presentarlo y al año ya hacerlo práctico. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, con eso terminamos la ronda de preguntas que yo tenía previstas y ahora sí, ya veo algunas manos que se levantan. Quería, por supuesto, pasarles la palabra a ustedes. Si quieren hacer unas preguntas específicas, por favor, digan a quién se la dirigen y háganlo de manera, por favor, puntual. Pero, por favor, tampoco se limiten y si quieren hacer reflexiones sobre cualquiera de estas temáticas que hemos levantado, pues por favor, adelante. Yo voy a intentar, sí, moderar y conducir un poco la discusión para que sea lo más productiva posible. Aquí delante, por favor, ¿tenemos el micrófono? Si se presenta, por favor, sería ideal. Gracias. Buenas tardes, soy Lucy Melgar. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Joacim. Joacim. Representante del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Actualmente, en este año, en este milenio, no hay realmente un avance sobre accesibilidad universal, tampoco hay una política al respecto, tomando en cuenta que las construcciones, los proyectos se están haciendo. Un claro ejemplo es la Casa del Pueblo, donde realmente he asistido y no me he sentido incluida, porque es una construcción nueva, no he podido acceder a muchos lugares por la misma entrada,
Y bueno, pues hay que estudiar, yo creo, mucho sobre este tema, más que todo sobre las políticas que se deberían implementar, ¿no?, para que haya una accesibilidad y se hable de accesibilidad universal. Como persona física y en silla de ruedas, hemos tenido también muchos circuitos, hemos hecho circuitos con el planteamiento de la alcaldía, que aún no se ha realizado también. Solo se promueven o hacen las construcciones, las rampas mal hechas. No es accesible para nosotros, no es accesible para los niños, no es accesible para las madres, para los ancianos. Tenemos una ciudad que es accidentalmente geográfica, ¿no es cierto?, muy complicada, pero respecto a estas construcciones que realmente son modernas, no somos nosotros partícipes de estos planes y proyectos. Si fuéramos partícipes en los planes y proyectos, no tendrían mucha, ¿cómo puedo decir?, no tendrían estas problemáticas de poder reconstruir y hacer otro gasto insulso, ¿no es cierto? Tenemos que hacer tienen que hacer esa dinámica, esa participación con nosotros. Hablando del espacio para nosotros, ¿no?, incluidos todo, tenemos que hablar sobre los parques que realmente, como digo, las rampas no son accesibles, no son hechas para nosotros. Podemos hablar al venir, incluso aquí, ¿no?, para poder entrar, el espacio no es accesible. ¿Qué más puedo decir? Mire, los baños públicos tampoco están hechas para nosotros, lo toman como un depósito. Nosotros no estamos, es como si es que nos excluyen porque realmente cuando yo quiero tomar esos espacios del baño están como depósitos, no puedo entrar, no podemos entrar, no soy la única. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho al respecto, ¿no?, sobre la accesibilidad universal, sobre el progreso de la infraestructura que pueda haber en nuestra ciudad. También habló sobre entregas de viviendas a nuestro sector en vulnerabilidad, de escasos recursos, porque realmente la discapacidad está de mano con la pobreza, ¿no es cierto?, por falta de oportunidades, de muchas oportunidades. En eso puedo hablar de accesibilidad. No podemos incluirnos al estudio, entrar a las universidades, a los colegios. Eso también se debe hablar respecto a la inclusión de educación, la infraestructura. Vale más cuando la universidad está como, ¿cómo se dice? Va más allá de nuestros derechos, o sea, no se puede tocar esa universidad porque es se me ha ido, pero no se puede tocar, no se le puede poner una rampa porque es una construcción patrimonial, va a decir. Un patrimonio cultural. Son nombrados patrimonios culturales y valen más que nuestros derechos, ¿no es así? Entonces ahí estamos restringidos muchas veces en lo general. Y puedo tomar muchos temas más, ¿no? Y estaba hablando sobre la vivienda, que es mayormente hacen entregas ruralmente, ¿no? Y qué pasa las entregas de viviendas urbanas, porque también aquí nosotros también necesitamos dónde estar. Hay madres que estamos
sin trabajo, pero somos madres de familia, padres de familia, niños que están en situación de vulnerabilidad. ¿Dónde van a ir esos niños cuando los padres realmente falten, ¿no? Toda esta situación, la discapacidad conlleva a una inclusión tanto actitudinal, de infraestructura, accesibilidad y más que todo voluntad política. Gracias. Muchas gracias. Creo que tiene un enorme valor su participación por el testimonio, ¿no? Por lo que significa de una vivencia personal. Hemos un poco visto lo que debería ser y usted nos pone delante de lo que es. Y es claro que estamos lejos, ¿no?, de alcanzar estos objetivos, estos ideales que nos marcamos como metas. Yo, por ejemplo, y para continuar un poco el diálogo, y si alguien quiere intervenir, me permito intentar conducir un poco la conversación. Yo, por un lado, entiendo que hace tiempo que se habla de una ley de accesibilidad universal, una ley que además aborde todos esos espacios, ¿no?, desde la vivienda, los edificios públicos, las calles, las aceras, las rampas, cómo debe ser una rampa, no es cualquier rampa. Por supuesto, los servicios, cualquier tipo de infraestructura pública o privada, cuáles son esas condiciones que debe tomar. Entonces, tal vez la pregunta también un poco a la audiencia es, ¿creen que esa es parte de la solución o la solución? Pero usted también me hace reflexionar un poco cuando hablaba sobre la necesidad de una voluntad política, ¿no? Sabemos bien que las autoridades pues reaccionan o responden en función de la demanda social que exista. Y si no, parte también de la solución está por crear y fortalecer esa conciencia ciudadana de la necesidad de un enfoque más inclusivo y accesible de nuestros espacios. Bueno, les arrojo esas dos preguntas a ver si alguien más se anima a participar, pero por supuesto si tenían otra idea, otra cosa que querían compartir con nosotros, adelante. A ver, buenas noches primero a todos y todas. Su nombre, por favor. Mi nombre es Cecilia Tamayo, soy representante de Volando con las Rotas. Es un colectivo de personas con parálisis cerebral, niños y adultos. Mi pregunta va enmarcada en la recreación. Hablaba usted, licenciado, que la recreación se está haciendo efectiva para niños. ¿Y qué hay con la recreación para las personas adultas? ¿Acaso no somos dignos de gozar también de ese espacio de derecho? Primero. Segundo, que el tipo de accesibilidad, como lo decía el expositor extranjero, no es solamente física, sino es sobre todo actitudinal. Y aquí nos falta mucho de actitud. ¿Por qué? Porque si bien hay normativa para que todas las instituciones públicas y privadas cuenten con una rampa de acceso, baños accesibles, como decía mi compañera, y lugares donde podamos convivir personas con y sin discapacidad, no se está cumpliendo. Y el gobierno no está haciendo nada para sancionar o para felicitar a aquellas empresas que sí lo hacen. Entonces, si no hay un respaldo sociopolítico del Estado, no va a haber una respuesta de la sociedad y menos de las empresas. Y en ese sentido, ¿quiénes somos los más afectados? Las personas con discapacidad. Por eso volvemos a entrar en vulnerabilidad, que no la generamos nosotros, sino la genera el propio entorno, donde lamentablemente tenemos que convivir. Y sé que estoy aquí para que esto trate de cambiar. Y digo trate de cambiar porque son años de lucha
que se viene hablando de lo mismo y no se hace nada. Lamentablemente estamos viviendo más de 30 años, 40 años en la misma realidad social. Gracias. Muchas gracias. Shirley es tu nombre, ¿verdad? Cecilia. Ah, Cecilia, disculpa, Tamayo. Joaquín, tal vez quieras reaccionar a la pregunta. A ver, bueno, nosotros como una parte del gobierno y que es el Estado, se está trabajando más o menos, o sea, a la fecha sabemos que en el país no existe normativa urbana específica para proyectos de tipología pública y además es inclusiva para personas con capacidades diferentes. En ese sentido, que hemos venido trabajando como Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la nueva política nacional que inclusive es accesible para personas con capacidades diferentes. Entonces nosotros estamos como viceministerio trabajando con una guía, también estamos trabajando con una normativa. Tal vez yo creo que empecemos ya este mes a trabajar con la norma, si no me acuerdo se me ha ido, pero estamos nosotros enfocados por lo menos en algo y estamos, digamos, coordinando también con algún ministerio para poder avanzar, porque sabemos que como Estado también estamos no solamente en el ámbito, digamos, de estas personas estamos retrasadas, hay muchas formas, en muchas cosas estamos atrasadas, pero estamos haciendo nosotros como técnicos, empezando a capacitarnos, a empezar y siempre, digamos, incluirnos nosotros también al medio físico. Muchas gracias, Joaquín. Cecilia, yo rescato lo que vos decías sobre la actitud, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones fundamentales. Y una actitud que creo que pasa primero por la creación de conciencia. Y retomo un poco lo que decía antes a qué reaccionan las autoridades y a qué reaccionan, ¿no? las instituciones. Hay un reparto competencial, como bien saben, ¿no? Entre distintas instancias, pero efectivamente yo creo que hay tal vez falta de coordinación en algunas de esas sanciones, pero en gran medida recae, y quería un poco provocar la reacción de ustedes, si alguien tiene algo que decir, sobre de qué manera desde la sociedad civil, desde estos espacios, podemos incidir en generar esa conciencia que se pueda traducir en actitud, ¿no? Porque si uno no conoce, no entiende, difícilmente va a poner esa realidad en movimiento, por así decirlo. Y muchos pasamos de lado de los problemas porque tampoco no los percibimos, ¿no? No sé si alguien en el público se animaría a hablar de esto. Ahí adelante, por favor. Su nombre, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Espejo. ¿Rubén? Rubén Espejo. Sí. Respondiendo a su pregunta, ¿no? Justamente esa es la interrogante que yo tenía, ¿no? En varias etapas de mi vida, desde que era niño, digamos, he encontrado a personas con discapacidad, pero nunca he sabido qué hacer, ¿no? Porque nunca me han enseñado qué tengo que hacer o cómo tengo que reaccionar, cómo puedo ayudar, ¿no? Porque ni en las escuelas ni en ningún lugar te enseñan qué tienes que hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues una persona común y corriente pues no va a saber qué hacer, ¿no? Cómo satisfacer las necesidades de esa persona con discapacidad. Y bueno, en la segunda parte, como propuesta, digamos, ciertamente de que, como dijo el expositor que está en el video, ¿no? No se da importancia algo dijo como low política, ¿no? Es decir, a las inversiones de bajo impacto, que vendrían a ser, por ejemplo, un reglamento para que las aceras no estén ocupadas al 100% como ahora, ¿no? Sino que un máximo del 50% para dar lugar a las personas que caminen, que tienen una discapacidad también, ¿no? Como son los que no tienen la vista, que tienen que bajar, digamos, de la acera para caminar. O las construcciones, ¿no? Que ocupan toda la acera y encima ponen materiales en la calle, y eso hace que tengamos que bajar a la calle.
En el caso, digamos, de las personas con baja visión como yo, en algún supermercado lo ponen, digamos, ponen la pantalla para que pueda ver el cliente, pero en otros no. O si ponen una pantalla donde puede ver lo que está comprando, etcétera, los datos, lo hacen con una letra tan pequeñita que no se ve nada, ¿no? Entonces, yo creo que es tan simple como mejorar el software para que se pueda ver en letras muy grandes, números muy grandes, todas esas cosas, pero no, el problema es que no se les puede pedir al gobierno central, ¿no? Porque el gobierno central o nacional o subnacional están ocupados, digamos, en hacer unas políticas o en hacer construcciones donde evidentemente ellos van a obtener, digamos, ganancias por las comisiones, ¿no? Entonces, a las personas con discapacidad probablemente nunca les van a dar importancia, ¿no? Porque las inversiones no van a poder obtener ellos, digamos, una comisión extra por eso. En este sentido, pues, digamos, como propuesta también, como decía el señor expositor del video, la planificación, ¿no? Porque no sé, como usted dijo también, no se trata de construir cualquier rampa, ¿no? O en cualquier lugar, sino también se debería planificar eso. Hay rampas que son más de tipo, no así simplemente cemento, ¿no? Sino que son una especie de elevadores que son mecánicos, no necesariamente eléctricos, ¿no? Que pueden elevar a la persona, ya sea que usa o no silla de ruedas. Y en ese sentido, pues yo considero que las instituciones más adecuadas para hacer este tipo de modificaciones son las ONGs, porque el gobierno central, como digo, no se va a ocupar de esas cosas, pues prefieren construir escuelas, supuestamente, porque, bueno, obtienen sus beneficios, ¿no?, políticos. Y en cuanto a, bueno, mejor lo dejo ahí. Muchas gracias, Rubén. Interesante, yo me quedo también con una idea que usted ha dicho y creo que planteaba Fernando, de esas transformaciones progresivas, ¿no? Esos pequeños pero constantes y decididos pasos para transformar esa realidad. Porque sí, efectivamente hace falta normativa, hace falta, ¿no?, regulación, etcétera, pero también yo creo que hay que traducirla en acción, seguramente, que tiene un doble valor, seguramente, desde mi punto de vista. Por un lado, rompe algunas de esas barreras, ¿no?, la va facilitando, pero sobre todo tiene también un enorme, yo creo, valor demostrativo y de concientización. Yo creo que, bueno, al lado de mi casa hay una rampa en el parque, pero del otro lado de la calle hay un bordillo sin rampa. Yo digo, uno lo ve y se queda diciendo, ¿de qué sirvió? Y recién arreglaron la acera del frente y nadie se le ocurrió decir, póngase usted en una silla de ruedas y camine a ver, porque no se trata de que haya una rampa, ¿no?, sino tiene que ir desde la puerta de su casa hacia donde quiera que sea que vaya y vuelve para atrás y para otro lado. Usted tiene que... Me imagino, lógicamente. Estoy recogiendo, no es que esté mirando mi celular, es que hay una pregunta que nos llegan desde las redes sociales también y quería hacerla. Nos escribe Jimena Yanaguaya, arquitecta y activista por el derecho a la ciudad. Nos dice, y Fernando, va para ti la pregunta, de las personas con discapacidad aprendí el concepto de barreras actitudinales, como bien nos mencionabas, Cecilia. Y quisiera saber qué opina al respecto en cuanto al efecto que produce en el uso del espacio público y cómo se podría luchar contra esto. Fernando, tienes la palabra. Gracias, Sergio, gracias por la pregunta. La verdad, muy enriquecedor el diálogo. Sí, las barreras actitudinales, como lo había dicho en mi intervención anterior, se convierten realmente en el principal problema a la hora de enfrentar este tipo de problemáticas. Hay temas sencillos, por ejemplo, como la utilización del lenguaje positivo, que toma años. Por ejemplo, decirle a una persona con discapacidad y no discapacitado y no persona con capacidades especiales. Ese es un proceso que toma años realmente y que requiere de un proceso de sensibilización que va acompañado justamente de esta ruptura de los temas actitudinales. Y el gran problema, y es lo que decía el colega que tuvo la intervención antes que yo,
que lastimosamente es así, no necesariamente tenemos formación desde que somos niños o estudiantes sobre cómo, yo no diría cómo tratar, porque esa es la gran diferenciación entre incluir a una persona y solamente hacerla parte de un espacio. Entonces, cuando uno las incluye, no es necesario tener ningún tipo de trato especial, salvo naturalmente que sea una persona que requiera de temas médicos, etcétera. Pero si no, no hay una necesidad de tratar a una persona con digamos, con ciertas medidas de cuidado, con cierta lejanía, etcétera, temor. Las personas, el éxito de todo esto es romper esas barreras y hacer que las personas con discapacidad sean actores plenos de la sociedad. Y cuando me refiero a actores plenos, vuelvo al tema de, es necesario, aquí el diálogo de hoy era espacio público y hablábamos de que los arquitectos, los estudiantes de ingeniería, de arquitectura, de desarrollo urbano tienen que tener estos conceptos claros. Hay temas técnicos como la ISO 21542, que es global, que ya pone los estándares sobre cómo construir o no construir, cómo hacer o no hacer, y digamos, para eso ya existe un recetario y podemos hacerlo. Pero a eso me refería yo cuando decía que lo importante aquí es llegar a las personas, lo importante en este punto es romper esas barreras actitudinales y trabajar con las personas e incluir a las personas con discapacidad como los actores normales que deben ser, sobre todo cuando no existe ningún tipo de discapacidad intelectual. Y aún así hay grandes ejemplos que vienen del Asia, por ejemplo, de cómo las personas con discapacidad intelectual pueden ser grandes trabajadores, sobre todo aquellos que tienen condiciones de autismo. Entonces, es un tema actitudinal, pero es un tema que lastimosamente toma tiempo, es un tema que toma años y que tiene que verse reflejado dentro de las mallas curriculares, dentro de los procesos de educación superior, dentro de la educación cívica y cultural que debemos tener nosotros también. Entonces, allí lo que decía Joaquín hace poco, que es necesario preparar instrumentos de política pública que faciliten esto, manuales, textos, trabajar, pero este no es un proceso únicamente, como en este caso, el diálogo de desarrollo urbano, pero esto tiene que incluir a las carteras de desarrollo social, a las carteras de educación superior, de tecnología. Es un trabajo multisectorial y es un trabajo que toma tiempo. Muchas gracias, Fernando. Miro de nuevo para la audiencia, por favor, adelante. Buenas noches a todas las personas con discapacidades, al señor que está, es que me olvidó su nombre, de España, Fernando, y al su presidente, la alcaldía creo que es, no sé, y el ministerio y al señor que está ahí. Muchas gracias, Madrid de España, porque hay diferentes, 50 países o 13 latinos que hay igual, lo mismo, que están luchando en todo país, en Bolivia más que todo, como ha dicho la compañera. En esa parte tiene mucha razón, hay mucha discriminación a personas ciegas, personas con leve mental, de todo discapacidad, como ustedes también pueden tener un accidente, más que todo los autos no respetan la cruz roja, la verde y el azul, es una manera de decir, porque hay accidentes. Mi compañero Raúl ha sufrido un accidente de persecución antes de valer, porque el auto ha volado, no la ha recogido y tiene convulsiones, como yo. Y eso les digo a todos, tengan mucho cuidado en la noche, en todo. Me da pena porque recién recibido ayer la noticia, siempre yo gracias a Dios digo. También estoy en Olimpiadas Especiales, mañana hay una encuesta de Olimpiadas de todo, en el Alto, CRF, de todo, porque yo estoy en un colegio Abopanes, estoy en Frescuzón, en Olimpiadas Especiales y Abopanes, es mi colegio. Quería decir, de respeto del baño, como ha dicho la compañera, nos han discriminado el estadio, no nos han querido el baño. Un compañero en la media cancha se ha orinado. Otro, yo estoy en Bochas, también la alcaldía, que siempre dice, vamos a apoyar, que vamos a hacer, no hay nada, compañeros,
no hay nada. Y eso me da, casi le doy uno, porque mi compañero me ha dicho, cálmate. Yo soy atleta líder, entrenadora de Olimpiadas Especiales. Eso quería decirles a todos. Y todos pueden lograr, pueden venir también a vernos y pueden participar. Todos sin discapacidad. A usted le invito de Maldi, España, puede venir. Y puede venir usted y el señor que está ahí, que está bien. Porque otro también, tengo 2 compañeros que le han botado de su casa, viven en la calle, eso me da pena. Francis y otro compañero, Víctor. No hay casa, dicen todo. Yo tercera edad, personas de niños, como ha dicho la psicóloga Cecilia Tamayo, no hay esos derechos. Siempre lo mismo, cumplen, dicen la misma historia, nunca cumplen. Me voy a disculpar. Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, por favor? Roxana Barrón. Roxana. Muchas Para gracias, servir. Roxana. Muchas gracias por la invitación y por su testimonio. Si no hay más intervenciones, aquí adelante, por favor. Díganos su nombre. Buenas noches. Disculpen. Yo soy Olivia Surcos, soy representante de la Asociación de APADE, Asociación Paceña de Epilepsia. Mi consulta, y buenas noches y gracias a los representantes por estar presentes, ¿no? Mi consulta es sobre la epilepsia, ¿no? Varias consultas nos han hablado, más que todo, sobre las discapacidades visuales, pero la epilepsia es una discapacidad que, ¿cómo le puedo decir? Solamente porque no es visible, no le toman en cuenta. Eso yo quisiera saber, ¿qué tipos de apoyo nos están dando para ese tipo de discapacidades? ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente deberíamos recibir diversos apoyos, en diversas actividades, en diversos sectores, pero solamente porque no es visible, no nos toman en cuenta. Y la epilepsia es totalmente discriminada en diversos sectores, en la educación, en la salud y hasta en el mismo hogar. Con los mismos familiares somos discriminados, pero vamos a reclamar, no nos toman en cuenta. Hasta nos han quitado el carnet. Eso yo quisiera saber al mismo licenciado y también al licenciado que está virtualmente, nos está viendo. Yo les pregunto, ¿la epilepsia es o no es una discapacidad? Ustedes díganme. Esa sería una pregunta. Y también, ¿por qué? Porque miren, yo soy la presidenta, como le dije, he visto a mis compañeros, así directamente les digo, he visto fallecer y no les han querido tomar en cuenta en las oficinas, no les han presentado documentación y varios compañeros presentan documentación, no les quieren dar carnet. Nos dicen que nosotros estamos sanos, que no deberíamos recibir apoyo, que en el centro de salud ustedes están sanos, su carnet no tiene validez, sus documentos no tienen validez, ustedes no necesitan. ¿Por qué? Si, disculpe, la epilepsia hemos recibido en tantos lugares, los problemas que nos causa es una discapacidad degenerativa. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar, usted ahorita me va a decir, usted está sana, pero, disculpe, ahorita le puedo mostrar, tengo las 2 piernas quemadas. Solo porque no es visible, me va a decir que estoy sana. No, O, porque ahorita estoy caminando solo porque puedo hablar o puedo tratar de independizarme en ciertas actividades, puedo tratar de cocinar,
puedo tratar de leer, puedo tratar de hacer alguna actividad, me va a decir, ¿estás sano? No, pero de repente ya me caigo en plena avenida, me da mi convulsión y me atropella un auto y ya me fallezco, o me vuela una pierna. Tengo que tener una discapacidad siempre que sea física para que me tomen en cuenta, para decir que sí tengo una discapacidad o no. Solamente porque no es visible, no nos toman en cuenta al sector de la epilepsia. Pero en otros países sí, es tomada en cuenta. Pero supuestamente deberíamos tener ese apoyo. Pero aquí en Bolivia no nos quieren dar ese valor. ¿Y cuántas personas hemos pedido que nos apoyen? Hemos ido hasta a lugares del gobierno, hemos presentado cartas, pero no nos dan el valor. Nos siguen diciendo, ustedes están sanos. Bueno, creo que debemos ir cerrando. No quiero, sin embargo, cerrar sin hacer algunas conclusiones, si me permiten. En primer lugar, yo creo que el testimonio de Cecilia ha sido claro, crudo y directo para todos nosotros, ¿no? Cómo la discapacidad nos aparta, nos segrega, nos excluye. De toda una serie de cosas que los demás parecen disfrutar sin darse cuenta. Y creo que lo decía Fernando muy bien. Todos en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, mayores, chicos, nos vamos a encontrar con algún tipo de discapacidad, más, menos pronunciada, etc. Y yo me gusta, cuando hablo de ciudades, me gusta decir que es una gran casa en la que vivimos una gran familia. Y tenía unas conclusiones aquí, pero creo que no. Y lo que siempre digo es que en una familia nunca se deja de lado al miembro más débil, por decirlo así, al miembro que está pasando por un mal momento. Por el contrario, es al que se le tiende más la mano para que entre todos salgamos adelante, porque no podemos entender la familia sin ese miembro de la familia. Y en las ciudades, en las sociedades debe ser igual, ¿no? Debemos tender la mano a aquel que está pasando por un momento de dificultad. Y más allá de las recetas y de las obligaciones y los que habría que, yo quiero resaltar la importancia de este espacio, o de espacios como este, de esa construcción de cultura ciudadana, cultura de colectividad, de familia al fin y al cabo, para cambiar las actitudes, ¿no? Yo creo que eso es el principal motor al fin y al cabo, que consiga que todo eso otro que decimos que se debe de hacer, por fin se haga. Nada más quiero cerrar, si me permiten, agradeciéndoles por su presencia. Me parece que ha habido una diversidad en la participación, ¿no?, de las distintas miradas, y lo que vos nos hablabas de la epilepsia me parece un claro ejemplo, ¿no?, de la diversidad de situaciones en las que tenemos que pensar. Y agradecerles por compartir con nosotros estos minutos en esta noche. Y bueno, animarles, por supuesto, a seguir. Saben que son 10 meses todavía de conversatorios, de talleres, de trabajos, de proyecciones, con ese mismo afán de generar conciencia y de cambiar las actitudes y los comportamientos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.